Yo nací como un niño, como todos, sin la figura paterna. Mi padre me abandonó. Mi hermanita, hija también de nuestro papá, estaba aún en el vientre de mi mamá. Yo no recuerdo absolutamente nada de su presencia de esos primeros 2 años o 3, no estoy seguro. Pero crecí y obviamente, como todo ser humano, buscaba, preguntaba por mi papá. Y poco a poco fueron surgiendo las respuestas en la medida que fui creciendo. Pues tu padre se llama Alfonso, es un médico, eh, vive con otra señora en otra ciudad. Él fue diputado del Partido Conservador en su tiempo. Él ha sido como un héroe en la historia de Nicaragua, citado por muchos libros, como una persona antisomocista, torturado, que estuvo en la jaula de los leones, que era un gran médico, un gran cirujano, que era alcohólico. Y bueno, con esas imágenes que mi madre me transmitió, noten ustedes que no fueron imágenes como de contaminarme el alma, sino imágenes como protectoras, y en cierta medida yo lo miraba como una persona, bueno, heroica, pues no, valiente. Pero la pregunta seguía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué no ha venido un día a conocerme? Y en el registro del Estado Civil de las personas, que aún existe, donde yo nací, dice pues mi nombre, Montiel, con un único apellido, el de mi madre. Y aparece la palabra que se usaba antes, hijo ilegítimo de mi mamá. Y así crecí, ¿no? Como un hijo ilegítimo de un padre desconocido que sabía su nombre y un poquito de su historia, pero que nunca pude verlo. Y yo crecí, no sé si ustedes han vivido una experiencia parecida, pero crecí con sentimiento que fue al inicio como de esperanza que apareciera, pero luego fue un sentimiento de malestar, porque me pasaron muchas cosas que no le deseo a nadie, a ningún niño. Nacieron otros hermanos de diferentes papás en mi casa, hijos de mi mamá, hermanos de madre, como se le llama. Yo fui quedando como el hijo mayor, el hijo parental, y sufrí como cualquier otro niño de Nicaragua en estas condiciones, heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de humillación, heridas de traición, heridas de injusticia. Porque yo era un buen niño, era un niño obediente, cumplía los deberes en mi casa, era un buen estudiante, es más, era un niño de iglesia. Mis amiguitos de la cuadra pueden hablar de mí, a los que aún viven. Es decir, no trato en este testimonio por supuesto, de mentir. Sería como ridículo a mi edad de estar mintiendo en algo tan importante para mí, y además que este es un templo, un ámbito cristiano. No, crecí como un niño herido con un profundo resentimiento hacia mi padre. Y yo quería únicamente seguir sus pasos, ser médico, ser un hombre valiente, antisomocista como él, y algún día decirle, aquí está, mira, mi diploma de médico, aquí en Nicaragua, porque él estudió en México. En ese tiempo se decía que la gente que iba a México a estudiar es porque no eran tan buenos. Bueno, era una leyenda urbana, ¿no? En cambio, los que nos quedábamos aquí a clasificar, a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de León, es porque sí éramos los mejores estudiantes. Y aunque yo no tenía pues ninguna posibilidad material pues de poder llegar a ese estrato, lo hice. Clasifiqué para medicina, fui el número 36 de los 80 o 100 que aceptaron ese año en un conglomerado de miles de estudiantes, mucho más inteligentes y mucho más perseverantes y tenaces que yo, con mejores posibilidades económicas, obviamente. Pero yo quería ese diploma para enrostrárselo en la cara a este señor. Y no ocurrió porque murió antes que yo lo pudiera conocer.
Pero yo crecí con esa herida. También crecí con la herida de ver a mi mamá con hijos de diferentes papás, porque aunque ciertamente los niños fueron apareciendo, pero papá no apareció. Llegaba un niño, otro papá, llegaron otros niños, otro papá, y de repente nos llenamos en la casa de niños y papá no había en la casa, eran mujeres, eran los niños, yo el mayor, mi mamá, mi abuelita, mi tía que llegaba de vez en cuando desde Managua, mi hermanita que era hija de crianza de mi tía y llegaba de vez en cuando a Managua. Y debo decir en este testimonio que yo recibí amor en diferentes expresiones de mi mamá, en el sentido de que me vistió, que salvó mi vida de muchas enfermedades, que me mandó limpio a la escuela con zapatos, sin hoyo, con un bulto de cuero que se usaba antes, que me enseñó tempranito, pues gracias a doña Anita Argüello, donde yo estuve ahí, pues en la época llamada preescolar. En ese tiempo no existía, sino que era un niño que estaba cuidado por una señora, porque mi mamá tenía que ir a trabajar, porque ella asumió con mucha responsabilidad sus embarazos, nos echó a morir. Entonces, mientras yo quedaba pues al cuidado de esta señora, yo ahí aprendí a leer y a escribir. Esa es la historia, pues. Pero bueno, luego vino el darme cuenta que la escuela era mi refugio, era mi pasaporte a la vida. Yo iba ahí pues en ese ambiente de pobreza, de marginalidad, pues de menosprecio, de heridas de infancia. Yo no iba a ir a ningún lado. Yo era un candidato a ser un obrero más del ingenio San Antonio, con más o menos cualificación, pero yo no quería esa vida. Es más, yo odiaba esa vida. Odiaba ese ambiente, esa pobreza, esa cosa. Y empecé a creer pues que había como dos vidas. Es más, pensé que habían dos dioses. El Dios de los pobres, que era el mío, al que mi abuelita le rezaba, al que le bailaba cuando se le perdía algo, el de mi madre con mi abuelita y mis tías rezando, mi tía rezando el rosario, ir al Viernes Santo, en fin, ese era el Dios de los pobres, ¿no? Donde había un piso de tierra, había un pompón en el patio, había agujeros en el techo, había cucarachas, ratas, escorpiones, mosquitos. Tuve malaria durante 21 años, 2 veces al año. Ese era el Dios para mí de los pobres y al cual yo quería. Pero había otro Dios, el Dios de los ricos. Enfrente había un vecino que tenía pues piso de ladrillo, tenía un televisor grande en el cual yo tras la baranda me sentaba a ver las series o películas de entonces, con ropa nueva, con cierta frecuencia, con bicicleta, con dinero en la bolsa. Es decir, yo miraba otras condiciones de vida. Este muchacho tenía papá y mamá, había un matrimonio. Entonces yo llegué a pensar pues que el matrimonio, la buena vida, las buenas cosas materiales, etcétera, ¿no? Eran de otro tipo de Dios pues que también existía, pues, pero el mío era el Dios de los pobres. Y yo crecí amando a ese Dios. Yo me hice un niño de iglesia también, un niño piadoso, devoto. Yo rezaba muy pequeñito la novena del Espíritu Santo, la novena del Niño Dios, el mes de María, el mes del Corazón de Jesús, el rosario. Estaba el sacerdote, estaba el sacristán, don Toño, y estaba el muchachito, el acólito, pues como se le decía antes, René, que ahí andaba en la iglesia, como un animalito, pues como un perrito ahí ayudando. Me deleitaba viendo las imágenes de los santos. Me encantaba pues estar ahí en la iglesia ayudando a revestirse el Padre Soto. Y él me tomó cariño, pues como bueno, no sé, con ojos de sacerdote. No era un buen sacerdote, un santo sacerdote, si se puede decir eso, en el sentido de la palabra de la época, los años 60. Y él me adoptó, pues en cierta medida, me permitió acceso a su biblioteca, a sus libros, me sobaba la cabeza. Sentía gestos de cariño, del hombre que andaba en busca de cariño, de amor, de afecto, de un padre. Y entonces crecí entre la iglesia y la escuela, buscando la forma de salir de ese ambiente en el cual yo crecí. De sanar esas heridas, que aunque yo no las llamaba heridas, sino que pensaba, esa es la vida, ¿no? O sea, no tenía
la conciencia, la percepción de lo dañado que yo podía estar, porque era apreciado en la escuela, después que logré cumplir pues aquellas tareas que les conté una vez de cuando llegó las personas del Ministerio de Educación de Managua a averiguar qué niño sabía más de Rubén Darío, y había recorrido casi todo el país, o al menos todo Occidente. En ninguna escuela habían logrado lo que ellos andaban buscando, y al llegar ahí fueron a mi grado, un niño de 3er grado, con la profesora Maritza, y respondía a todas sus preguntas, recité todos sus poemas, y ese día yo quedé recomendado por el Ministerio de Educación de entonces, y cambió mi vida en la escuela. Fui admirado, reconocido por mis maestros, un niño pues que sabía un poco más que el resto, y entonces entre la escuela, la iglesia y mis amiguitos del barrio, con el cual siempre tuve momentos de felicidad, de jugar, de divertirme, después de cumplir todos mis deberes y responsabilidades, crecí como un niño aparentemente normal. Y yo sabía así que ahí, en ese lugar, aún con el padre Soto, aún con la escuela, aún con los amiguitos del barrio, había un límite, porque en ese pueblo, en ese tiempo, todo llegaba hasta 3er año de secundaria. Era un instituto privado, que aún existe. De hecho, era del sacerdote, del padre Soto, pues, y con alguna frecuencia me sacaban de la escuela porque mi mamá no llegaba a tiempo a pagar sus cuotas, pero bueno, ahí estaba en la fila, ¿no?, de los niños morosos, escuchando de lejos las clases, y luego en la biblioteca yo podía estudiar. Tuve el hábito de autoestudio desde muy temprano, eso no fue un problema para mí. Tuve profesores preciosos. En este testimonio yo no puedo olvidar yo a la profesora Maritza Andino, no estoy seguro si ese es el apellido, su familia aún vive, y el profesor Jorge Padilla Somarriba, que aún vive. Les agradezco en el alma porque ellos dos, ella y yo de pequeño y él ya llegó un adolescente, me dieron el aliento para saber que yo podía ser algo diferente. Siempre hay un ángel que te pone la mano en la cabeza, en el corazón, en la conciencia, y te dice: vos podés ser diferente, vos podés salir de este círculo, de esta miseria personal, de este micromundo que te ha formado. Y así fue que yo salí a los 13 años de mi casa. Mi mamá me había enviado a un taller de carpintería para que yo estudiara ese oficio, un oficio noble, ¿no? Fue el oficio de Jesucristo, pero yo no quería ser carpintero. Fui donde el maestro de carpintería, estuve una semana con él, aprendí lo que aprendí, y al terminar la semana fui donde mi mamá y le dije: mami, yo no quiero ser carpintero. Yo cumplí en obediencia a lo que usted me pidió, yo quiero ser médico. Y ella me dijo: pues, pero ¿cómo, hijo? Yo no puedo. Sí, mami, yo sé que usted no puede, yo solo quiero decirle que usted me dé el permiso y yo me voy a ir a León. Y así fue. Gracias a Dios, al permiso de mamá, que no se opuso, a Mauricio Abdalá Ramírez, a quien llevo en el alma, yo emprendí la aventura de mi adolescencia en León. Y ahí sigue pues el siguiente capítulo de mi vida.